Se ve real. Hola, muy buenas. En la aventura de hoy me encuentro con Germán, Roxana. Vamos a visitar las salinas de Pampatar, más específicamente en la playa Punta, así que nada, espero poder grabar unas tomas increíbles para que las puedan ver y nos vemos allá. Ajá, los engañé. No vamos a pasear, vamos a limpiar. Bueno, vamos a limpiar y a pasear también. Ya les explico un poco más. Bueno, la verdad es que yo personalmente nunca he ayudado a limpiar una calle o una playa. Entonces, nada, se puede decir que Margarita cambia a la gente, diría yo. Y ya estamos aquí en las salinas de Pampatar. Vemos a lo lejos algunos flamencos muy bonitos. Como dato curioso, los flamencos no nacen siendo rosa de su distintivo color rosa, sino que conforme siguen cierta dieta, estos van tomando ese color rosa tan característico de ellos. Entonces aquí ya estamos en las salinas de Pampatar como tal. Entonces la idea al final es ir a la playa La Punta para poder ayudar un poco con la limpieza y recoger los desechos que vamos a ver ahí. Entonces, para llegar ahí tenemos necesariamente que ir por medio de las salinas, así que sin duda aprovecho para mostrarles estas hermosas 16 salinas, estos 16 laguitos que vemos aquí, donde sacan una gran cantidad de sal y que es muy importante para todas las personas de esta zona como tal. Ahí vemos un poquito de una salina rosa, ya vamos a verlo más de cerca, pero sí destacar que bajo ciertas condiciones climáticas estas llegan a tener un color rosa intenso, que es realmente increíble, que es realmente hermoso sin duda. Ahí a lo lejos vemos el faro Punta Ballena mientras vemos esta hermosa vista. Y ya estamos ahora en Playa La Punta, ahí al ladito de las salinas. Vamos viendo un poquito cómo podemos ver desechos por aquí y por allá de plástico. El tema es que la Playa La Punta, que da con las salinas de Pampatar, tiene una gran cantidad de residuos plásticos que no se van a mover de ahí solos, que van a tardar muchísimos años en degradarse. Y en ese proceso de degradación va a generar también microplásticos que van a volver al mar, que van a comer los peces y al final nosotros vamos a comer los peces y nos van a terminar afectando a nosotros también. Así que quisimos poner nuestro granito de sal junto a nuestros amigos de Senderos Margarita para poder limpiar un poquito este hermoso lugar. El chistoso del salón. Ah, no, güey, la chola que te regalé, vale. Bueno, tomamos una pausa después de haber estado ya hora y media recogiendo basura para poder ver las salinas un poco más de cerca y poder mostrárselas. No hay ningún filtro en este video. Aquí ya se ve una de las salinas que están totalmente rosadas. Ustedes me dicen si se ve la diferencia. Se ve realmente así y se ve súper increíble. Para mí esto se ve súper irreal, de verdad me explota la cabeza en solo ver esto. Es realmente bonito. Destacar que las 16 salinas llegan a estar de este color rosado en algún punto, lo cual es súper increíble y hermoso también. Pero en estos días ha estado lloviendo bastante, lo cual hace que la salinidad de estas salinas en específico
pues se reduzca y las bacterias y seres que llegan a vivir en estas aguas que les da ese color rosado distintivo, pues se reducen, terminan teniendo su color azulito normal. Pero en este caso vemos esta salina en específico que sí mantiene su colorcito rosa, muy distintivo y muy hermoso. Sí o no. Es un truco. Sí o no. ¿Por qué no? Amor, no. ¿Por qué no? Vean eso. Mi novia no me deja tocarlo, pero está hermoso. Aquí Roxana no me está dejando tocar el agüita, pero bueno, sí les destaco que no tienen ningún problema tocarlo. Incluso bañarse en ella no tiene ningún problema para tu salud. Así que bueno, sin miedo ustedes si visitan este lugar en algún momento. Estamos muertos, pero vale la pena sin duda. Vale la pena, ¿verdad? Sí, claro. Claro que vale la pena. Vale la ¿Cómo pena. no? Vean esos contrastes. Uf. Entonces solo quería mostrarles un poco estas hermosas vistas. Y ya vemos que las personas comienzan a llevar las bolsas de basura a la carretera. Y es que lo fácil fue recoger la basura. Lo más difícil sin duda fue llevar los 60 y tantos bolsas que sacamos de basura a la carretera, que es donde va a pasar el camión de basura para poder retirarlas y llevarlas pues al lugar correspondiente. Estoy muerto. Estamos muertos. Pero creo que valió la pena. Más de 60 bolsas de basura recogidas de todo el grupo. Suena excelente. Nos estaban esperando nuestros amigos de Salman Patare para ayudarnos a lavarnos las manos con uno de sus productos a base de sal de aquí mismo, de las salinas de Pampatar. Y a su vez hicieron todo un concurso entre los distintos grupos que teníamos, el cual ganó mi querida Roxana. Roxana siempre confía en ti sin duda. Siempre confío en ti. Obvio. Y así nos despedimos de las salinas de Pampatar, mientras yo poso ahí con mi laptop como siempre. Y pues nada, la idea al final era en cierto punto bañarnos como tal en la playa, pero como no pudimos por cuestiones de tiempo, ya de regreso pasamos por la playa Moreno para poder darnos un chapuzón. Ahí les muestro un poquito de la playa Moreno. ¿Qué te pareció la playa Punta y las salinas de Pampatar? Es la primera vez que vienes, ¿no? Sí, es la primera vez que voy a las Salinas, es la primera vez que estoy en esa playa y honestamente la playa es demasiado bella, es muy hermosa, es súper clarita y sí es un poquito doloroso el ver todo ese plástico que está en la playa. Se siente bastante lindo el hecho de que nosotros pudimos haber cooperado un poco y se sintió bastante bonito el hecho de que después de limpiar esa área, ahora sí se podía ver un poquito más en comunidad, tanto el agua como la arena se veía más lindo, se veía muy hermoso y eso también es un llamado de conciencia para todos nosotros. Entonces sí es bastante bueno que aunque sea que veamos cualquier cosa en la calle que debería estar en la basura, no nos cuesta nada levantarlo, si tenemos un bolso ponerlo en el bolso y cuando encontremos un bote de basura botarlo allí, no nos cuesta absolutamente nada y... Claro, al final no les decimos que se organicen con unos amigos y vayan a limpiar una playa, no, aunque sería bueno, pero no les decimos eso, pero sí esos pequeños detalles, ustedes mismos ser conscientes de toda la basura que pueden producir y ponerlo en su lugar siempre, pues ya de por sí eso ayuda bastante, ¿no? Entonces nada, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, por favor regálenos un pulgarcito arriba, suscríbanse y nos vemos en otro video, hasta luego.